Bueno, muy buenas tardes de este viernes 10 de octubre de 2025. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Eh, Estoy acá junto con Manuel Azuaje Reverón, eh, en el extremo derecho de la mesa, pero tenemos además la compañía de Roxana Alaguado y de Muaz Musa, ambos del Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina. Acabamos de ver, de proyectar y de mirar acá en el Centro de Estudios para la Democracia Socialista un corto documental que lleva como título Reembolso Diferido. Este es un corto estrenado el año pasado, el año 2024. De hecho, fue proyectado ya en Venezuela, en la Cinemateca Nacional. Comentaba antes de la proyección que yo creo que esta debe ser si no la segunda, bueno, una de las pocas veces que se ha proyectado acá en Venezuela. Un corto documental que no se puede ver públicamente todavía, está, digamos, en festivales, de 11 minutos. Abdalá Motam, voy a hacer seguramente ustedes van a hablar de él, obviamente no, pero voy a hacer la brevísima reseña a partir de la información que circula públicamente. Abdalá Motam comenzó su carrera como fotógrafo en 2012, muy temprano, ¿no? Este es un muchacho, este tiene 30 años, debe tener más o menos como la edad de Manuel, trabajando con varias organizaciones de medios en Palestina. Posteriormente se dedicó a la videofotografía, colaborando con directores de cine y televisión como director de fotografía, además de documentar diversas culturas con viajeros árabes en China, Tanzania y Venezuela. Se puede ver en sus cuentas personales fotos de Venezuela. En 2017 cofundó la Fundación Camat para documentar la lucha palestina, de la que fue vicepresidente hasta el año pasado. Durante su etapa en Camat dirigió varios cortometrajes documentales, entre ellos RPG Children en el 2022, que ganó el premio al mejor cortometraje documental en el Festival de Cine de Tire, no sé si se pronuncia así, en Líbano en 2023, y The Ferret Reclaim, que es esta que acabamos de ver, Reembolso Diferido, que recibió el premio al jurado en el Festival de Cinema Verité de Teherán en 2024. Abdalá Motam fue detenido a comienzos de este año, exactamente el 13 de enero de este año. Se le impuso detención administrativa, entre comillas. Eso significa, supone una pena de prisión de al menos 6 meses. Ya la detención administrativa le fue, ¿cuál es el término? Prorrogada, es decir, sigue detenido, sin juicio ni cargos concretos. Se encuentra recluido en el centro penitenciario Gush Etzion, cerca de Hebrón. No sé si esta sigue siendo su situación, ustedes nos comentarán. Un centro de detención que ha sido noticia recientemente por brotes masivos de intoxicación alimentaria y tortura de menores. Bueno, además, entiendo que Abdalá es detenido en un momento en el que hay una tregua, ¿no? Una tregua que duró relativamente poco. Nosotros estamos proyectando este documental cuando acaba de iniciar un cese al fuego, ¿no? ¿Ah? Todavía no. Bueno, pero fíjate, públicamente esa es la información que, bueno, ya tú nos vas a comentar. En todo caso, a lo que quería referirme era un poco a eso, a que son hechos que están, digamos, todo es como está sucediendo en este momento, ¿no? Está comenzando a suceder lo que se supone que va a suceder, que es el acuerdo de paz, que bueno, que ya veremos qué ocurre definitivamente en los días y en las semanas por venir. Se supone que está corriendo el tiempo para que ahora jamás entregue, bueno, en fin, todas estas informaciones que son públicas, de las que vamos a estar conversando con ustedes. Antes de hacer algún comentario sobre el corto, que por supuesto lo vamos a hacer, y antes, por supuesto, de abrir el derecho de palabra para que iniciemos la conversa, por supuesto queremos comenzar con
la participación de ustedes. No sé si primero va Roxana o... Adelante, Roxana. Gracias por el espacio, Reinaldo, y bueno, mis compañeros y compañeras. Mi nombre es Roxana Laguado, miembro del Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina, también activista, digamos que de las causas nobles y justas y feministas. Es interesante estar acá porque la primera vez que yo vine a Cedes también fue por un asunto de Palestina, cuando estuvimos conversando con los compañeros y compañeras que regresaron de la marcha a Egipto. Entonces me complace mucho estar aquí de nuevo hablando de Palestina. Ciertamente iba a comenzar hablando sobre Abdalá, y ya Reinaldo hizo una excelente biografía, porque eso era con lo que empezaba, cuál era la intención de iniciar, hablar de Abdalá, porque este corto estuvimos conversando hace tiempo con la compañera Natalia, que queríamos volverlo a sacar o volverlo que se pudiera volver a ver, ya que Abdalá en este momento está injustamente secuestrado por el sionismo, y que, bueno, quizás no siempre nos debatimos como que qué tan impactantes son las acciones que hacemos realmente como movimiento, como activistas o como personas que se solidarizan con Palestina y con los palestinos y palestinas, pero bueno, por lo menos podemos hablar de él y que este mensaje llegue a quienes puedan llegar, ¿no? Y que también visualice una realidad de la que no se habla mucho, de los palestinos en la diáspora, que bueno, obviamente Musa va a hablar mucho más de eso, pero de cuál es el riesgo también de volver los palestinos a su tierra, o volver a visitar a sus familiares, o volver para cualquier razón por la que quieran volver, que con todo el derecho de regresar, que bueno, pueden ser injustamente detenidos sin ninguna razón, sin ningún motivo, y que de esto la gente pues a veces no tiene conocimiento, que realmente los palestinos y palestinas peligran en realidad si intentan regresar a su tierra. Entonces, más allá de eso, obviamente Abdalá se convierte en una persona visiblemente peligrosa para el sionismo, porque está hablando, como ya lo ven, de una realidad muy cruda que no lo vemos en los medios de comunicación, y que casualmente estos días, por las heroicas participaciones de Donald Trump en todos estos supuestos anuncios de paz, él mencionó hace poco que jamás devolviera cuerpos de algunos de los rehenes israelíes. Sin embargo, este comentario trajo de nuevo el debate, o mejor dicho, no es un debate, pero sí trajo de nuevo a la opinión pública la situación de los congeladores, que es una táctica de crueldad y vamos a decirlo, como de intimidación, porque ¿qué tiene sentido que congelen cuerpos? ¿Qué tiene sentido enterrar cuerpos en cementerios donde se les llama con números? Entonces, también esto nos revela o nos hace recordar otra situación de las miles en las que tiene involucrado el sionismo sus manos y manchadas de sangre, que es todo esto de el tráfico de órganos, y cómo Israel ha defendido, o mejor dicho, ha resguardado en su tierra, que es una tierra robada, a muchos traficantes de órganos y muchos escándalos de tráfico de órganos, así como también lo han hecho con depravados sexuales y un montón de delincuentes, que eso no se menciona, eso en la opinión pública no se dice. Entonces, valientemente, artistas como Abdalá ponen estas realidades en un marco de una obra
artística, y obviamente son blancos de el asedio y demás, porque es una manera de conocer un mensaje que no les conviene que el mundo lo sepa. Entonces, bueno, realmente nos hemos encontrado también como en otros espacios para hablar de otros documentales o de otras producciones cinematográficas de este tipo, como No Otherland y como el fuego en el Marmara, que se refería a la primera vez que mediáticamente asaltaron a una flotilla de la Libertad. Y bueno, prácticamente en esos momentos que yo me encontraba allí como una persona más que iba a ver el documental y escuchar el relato de los compañeros que participaban en la charla, yo me encontraba allí como una persona venezolana común y corriente que ha crecido en este país y que ha tenido una crianza obviamente de personas rebeldes y de personas de izquierda, que lamentablemente somos los únicos que hablamos de lo que sucede en Palestina. Y bueno, como una persona más, estaba yo allí escuchando precisamente al compañero Musa y a la compañera Shuruk Duka, nuestra compañera y coordinadora del movimiento. Y yo como espectadora y como una persona completamente ajena, tanto en sangre como nunca he ido a Palestina, nunca he ido a nada cercano, me preguntaba, ¿no? ¿Cuál era ¿qué debía hacer? ¿En dónde debía estar yo como una persona que le duele el sufrimiento ajeno como propio también? Y bueno, en ese momento comenzamos a conversar y comenzamos a unirnos y comenzamos a hacer un montón de cosas que tienen que ver con Palestina. Y pues obviamente quizás, aunque una actividad no salga bien, aunque una actividad es llamativa, es bonita, conmueve a las personas, pues nunca te vas de algún espacio que se hable de Palestina, pues completamente satisfecha, porque siempre hay un sinsabor de, bueno, pues no estamos logrando detener ni una sola bomba con todo esto que estamos haciendo. Y que, bueno, es el debate que siempre se tiene y que lamentablemente al que siempre llegamos al finalizar cada cosa, ¿no? Sin embargo, creo que quizás como muy idealista de mi parte, seguir hablando de Palestina es prácticamente lo mínimo que se puede hacer como humanos. O sea, ni siquiera es como una opción, es como lo mínimo que se puede hacer como humanos en un mundo donde Palestina es el foco de todas, de todo el conglomerado de élites más poderosas del mundo, y que eso demuestra realmente qué es lo que puede o cómo puede jugarse la vida de las personas y cómo puede decidirse sobre la vida de las personas realmente hasta que no existan otras fuerzas que lo contravengan. Entonces, más allá de que somos personas obviamente sin poder en nuestras manos y que eso genera una gran frustración, lamentablemente, aunque sea así, yo estoy convencida de que la unión de muchas personas, quizás no lo podamos ver nosotros visualmente acá, pero sí de cómo desde el 7 de octubre de 2023 se ha generado una ola mundial de personas en todo el mundo que han salido a las calles y que han demostrado su solidaridad de todas las formas posibles con Palestina. Y que hay algo muy interesante que se estaba hablando aquí unas compañeras al inicio, antes de ver el documental, que bueno, que ciertamente antes vamos a decir, del 7 de octubre, incluso un poquito más atrás, no se hablaba de Palestina o no lo escuchábamos, no lo veíamos en las redes con tanta fuerza.
Y la compañera Maite comentaba como que, bueno, pero a mí un tío sí me habló de Palestina, me mostró un afiche y demás, pero es que realmente sigue siendo un reto porque, como decía al inicio, la lucha palestina prácticamente radica sobre personas que se declaran de izquierda, que han tenido una formación de izquierda, que han tenido padres, familiares, allegados que han tenido una vinculación con el mundo de la izquierda mundial. Y eso ha generado una tendencia y un reconocimiento, porque cuando eres niño y te hablan de que en un lugar del mundo se está cometiendo una injusticia, obviamente eso genera una sensibilidad porque tú estás en ese proceso de socialización primaria. Es como cuando yo era niña, que recuerdo que se hablaba de Irak o Vietnam o etcétera. Sin embargo, yo considero que Palestina, o mejor dicho, el genocidio intensificado, porque el genocidio no inició el 7 de octubre, sino que ha pasado por distintas fases y distintas formas, pero después del 7 de octubre descaradamente se intensificó. Realmente, siempre lo digo en todos los espacios en los que estoy, y es que los palestinos y palestinas que han resistido en todas las formas posibles, pero en especial desde la lucha armada, han sabido que esto ha generado, que esto era un sacrificio por el que tenían que pasar antes de que Palestina fuera archivada en los archivos de los genocidios olvidados del mundo. Y que realmente quizás si pudiéramos, no podemos hacerlo, pero si pudiéramos cambiar, regresar en el tiempo, sería como escuchar a nuestros pueblos originarios y a todos los pueblos que han resistido en el mundo. Sería contar y hablar de la misma manera que habla un gazatí cuando es grabado en un teléfono y nos llega a nosotros esa imagen. Es lo mismo que estaríamos escuchando de nuestros mismos pueblos originarios, de los cuales en nuestra sangre corre la resistencia de ese genocidio también que se intentó y que sí cobró y robó muchas vidas y mucho de nuestros avances sociales, culturales en nuestro propio suelo. Así que básicamente a mí me genera muchos nervios y no sé cómo decirlo, pero sí como algo en el estómago, ¿no? Cuando me toca hablar sobre Palestina cuando no soy palestina, porque me siento como con una responsabilidad, porque no quiero hablar cosas que no me corresponden hablar. No quiero también decir que el hecho de que para mí es insoportable ver una imagen de un niño masacrado o de una persona asesinada de una manera tan vil, no me parece un poco insoportable, por decirlo de una manera, decir que yo quiero eliminar esa imagen de mi vista, porque también se convierte en un acto egoísta, que yo solamente quiero eliminar estas imágenes y por eso hablo de Palestina, ¿no? Entonces, por supuesto que esto nos coloca a los venezolanos y venezolanas y a todas las personas del mundo que no tienen una relación filial con Palestina en otra posición, porque no nos corresponde a nosotros ser los voceros y voceras, y no nos corresponde a nosotros llevar en los hombros esta lucha. Esta lucha es de los y las palestinas. Pero lo que sí nos corresponde desde nuestra vivencia, desde nuestra propia historia, que también es una historia de resistencia, y desde todas las formas sociales que resistimos, como por ejemplo yo decía, soy feminista, y desde todas las formas en que resistimos a este mundo y a este orden mundial, la bandera palestina y la causa palestina es parte de nuestro accionar obligatoriamente, porque quien hable de feminismo, quien hable de la lucha contra el racismo, quien hable contra el capitalismo, etcétera, juro tiene que hablar de Palestina, porque en Palestina se están concentrando todas las formas en que un sistema
puede operar y puede aplastar, por decirlo así, a las resistencias del mundo, y que si realmente lo que estamos viendo es cómo también dejamos morir a la humanidad. Y bueno, no voy a decir más nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, más. Ponte esta manita. En la camisa. Rosana, dale el micrófono a... Bueno, Ya. muy buenas tardes a todas, todos. Muchísimas gracias al compañero, a Roxana, por organizar esta charla, a todas y todos, a cada una y uno de ustedes por asistir a pesar de este clima. Bueno, ya entre el compañero y la compañera creo que abordaron el tema del director de esa película, de Abdullah, y esas injusticias que sigue atravesando en las cárceles sionistas, como más de 12.000 palestinos prisioneros de este régimen, por lo que hacemos llegar o cumplimos con la responsabilidad de exponer esa realidad por la cual está atravesando, y por supuesto exigimos y nos sumamos a ese clamor por su libertad plena, sin condiciones. Yo soy Moad Musa, soy un refugiado palestino, nacido en un campamento de refugiados. Soy doctor en farmacia, egresado de la Universidad de La Habana. Bueno, vivo aquí en Venezuela hace unos años. Y formo parte de este pueblo milenario, formo parte de esos 6 millones de palestinos refugiados impedidos a regresar a sus hogares, a sus casas, a sus aldeas, a sus ciudades por la ocupación sionista. Más allá de lo que pueden impactar esas películas desde el punto de vista artístico, yo que no soy de este mundo cinematográfico o artista, bueno, estoy un poco más allá hacia la acción popular, político. Me gustaría, bueno, enfocar un poco acerca de esta historia. No voy a hablar mucho, quiero hacer como un resumen de nuestra historia de lucha, que no comenzó nunca con el diluvio del Aqsa del 7 de octubre de 2023, sino que, bueno, llevamos más de 100 años desde la ocupación palestina por el régimen de Gran Bretaña en 1917, y luego por la declaración Balfour y toda la época del mandato británico impuesto sobre Palestina, y este plan diabólico de incrementar la migración judía de Europa Occidental o Europa Oriental, de los sionistas hacia Palestina, con un objetivo de conquistar a la tierra palestina, borrar al pueblo palestino del mapa, no solamente desde el punto de vista poblacional, geográfico, sino que, bueno, expulsar al pueblo palestino de la historia, negar totalmente la existencia de un pueblo palestino desde un relato extremadamente fundamentalista, talmúdico, bíblico, del Torá, una interpretación muy terrorista, diría yo, de la religión judía, que no tiene nada que ver con la religión judía en la verdad, sino que para justificar todo un proyecto colonial y tenerlo como un pretexto para todas esas masacres y todo ese proceso de genocidio que comenzó mucho antes del 1948 y que se ha intensificado en estos últimos 2 años. No es nuevo hablar de la lucha armada. Sí, hoy en día en este mundo tan injusto, sí, hoy en día en este mundo donde la inmensa mayoría de la población internacional de los estados han conquistado su independencia, parece algo extraño, ¿no? Que un pueblo agarre las armas, lucha por su independencia, para expulsar a la ocupación, para recuperar su soberanía, recuperar su dignidad. Pero independientemente
de la situación que atraviesa el mundo, nadie podrá quitarle ese derecho sagrado al pueblo palestino, no solamente a la lucha armada, sino bueno, a todas las formas de las luchas. Nuestra lucha no puede ser vista simplemente como una lucha armada. Eso tampoco es acorde con la realidad. Ha habido una lucha inmensa desde lo cultural, desde lo político, desde lo comunicacional. En todas esas luchas, bueno, hemos pagado un precio muy alto porque el enemigo nuestro no se parece a ningún otro enemigo en el mundo. El sionismo no es la ocupación española en América Latina. El sionismo no es la ocupación británica o francesa a cualquier parte o población en África o en las Américas o en el sureste asiático. La ocupación sionista no se parece a ningún diablo en esa historia. Es una marca especial donde se han probado contra el pueblo palestino, contra todos los pueblos árabes, musulmanes y contra todos los libres en este mundo, todas formas de terrorismo. Es un terrorismo de Estado, un régimen de terror que no ha estado atacando solamente al pueblo palestino, sino bueno, vemos las huellas del sionismo en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en la misma Europa, en la misma África, en el mismo Estados Unidos, en la Unión Soviética, en la Rusia, en China, en todos los países y contra todos los pueblos que, bueno, intentan abrir un camino hacia el futuro con dignidad, con independencia y con soberanía. Hablar de la lucha armada hoy en día no se puede hacerlo sin hablar de Hamas, sin hablar del movimiento de resistencia islámica Hamas, alrededor de la cual ha habido una propaganda muy fuerte. Una propaganda sionista, una propaganda incluso de los regímenes árabes, una propaganda occidental, imperial, tildándola, bueno, de todo lo que se le ha tildado a los que han luchado por su independencia y mucho más allá. La resistencia palestina y el movimiento Hamas como columna vertebral de esta resistencia hoy en día no solamente está enfrentando al sionismo, al régimen colonial de Israel, sino que también a todo una alianza en el Medio Oriente, una alianza a nivel internacional que vemos sus resultados simplemente cuando nos preguntamos ¿por qué el mundo ha permitido 2 años de genocidio en vivo y directo? Nadie podrá responder sin decir que hay una alianza internacional, regional, contra los y las palestinas que han decidido, bueno, luchar contra este régimen, levantar su voz, pagar su vida, atravesar cualquier sea el precio necesario para salvar su pueblo, salvar su realidad y más allá, salvar el futuro. Si entendemos la ecuación así, vemos esas fallas que lamentablemente hay en ese discurso y me atrevo a decir, bueno, posiblemente algo que, bueno, pareciera extraño, la necesidad de que la izquierda latinoamericana, la izquierda revolucionaria en Latinoamérica, necesita renovar su perspectiva, su visión hacia la causa palestina. Aquí no se trata de un conflicto. Aquí no se trata de un pueblo hebreo. No se trata de un pueblo judío. A mí me duele en el alma escuchar a líderes de izquierda, a pensadores, a intelectuales de izquierda revolucionaria de América Latina hablar de pueblo hebreo. Eso duele en el corazón, porque simplemente decir el pueblo hebreo, el pueblo judío, estás coincidiendo con la idea principal sobre la cual se construyó el sionismo. El sionismo se construyó sobre la idea de fabricar un pueblo, el pueblo judío. Si alguien de la izquierda revolucionaria habla del pueblo judío, coincide
y le da la razón al sionismo de que, bueno, es un movimiento de liberación nacional, de que, bueno, tienen el derecho de regresar a Palestina, su tierra prometida, luego de 2000 años de éxodo, y le das la razón de que, bueno, han estado luchando para conquistar y preservar su soberanía y su seguridad nacional. Así de simple, compañeros. No tiene otra justificación. Yo les hablo de verdad, más allá de lo diplomático, porque no soy, transmito simplemente lo que nuestra juventud palestina, en nuestros callejones, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, hablamos. Es lo que nosotros hablamos. Si quieren escuchar lo que quieren escuchar, bueno, pudiera decirles. Pudiera ser una copia más de aquellos que, bueno, digan, bueno, abajo el imperialismo, abajo el sionismo y no hacemos más nada. Si no llegamos a detectar fundamentalmente dónde está el fallo por el cual hoy en día los que están encabezando la solidaridad popular con la causa palestina no están en América Latina, no están en África, sino están allá, en Estados Unidos, en Europa, a pesar de que la lucha solidaria con el pueblo palestino ha sido históricamente en América Latina, en África. No fue en Europa, nunca fue en Estados Unidos. Era imposible soñar o pedir que unas universidades como las de Estados Unidos cierren completamente por la fuerza de la juventud a favor de la causa palestina y que pidan romper todo vínculo con el Estados Unidos e Israel. Era imposible pensar en los 70, en los 80, en los 90, incluso hace unos años. Pero hoy en día esto se está convirtiendo en realidad. Mientras en América Latina, bueno, ausencia de solidaridad popular. Estoy hablando desde el punto y desde el campo popular. Porque sí han habido posiciones de dignidad, de soberanía, de solidaridad, bueno, inmensa, ¿no? A pesar de todas las presiones que comprendemos contra esos gobiernos progresistas en América Latina. Pero desde el campo popular no vemos como palestinos. Es lamentable decirlo. ¿Y a qué obedece eso, no? O sea, ¿a qué obedece ese cambio histórico? Bueno, yo digo que hay varias razones por las cuales estamos donde estamos, pero una de ellas que me atrevo a decir, yo no soy experto, ¿no? Pero digo que las luchas internas dentro de los países latinoamericanos gobernados por corrientes progresistas o de izquierda se han encerrado en el accionar diario. No han conectado sus luchas internas con las luchas internacionales. Más allá del discurso. Más allá del discurso. Eso hace que el movimiento feminista, el movimiento estudiantil, el movimiento de los trabajadores crea y haga un plan de trabajo nacional, sin conexiones internacionales, como se veía en los 60, 70, 80, donde el enemigo era el imperialismo. Hoy en día se habla del imperialismo, pero no hay conexión entre los explotados por el imperialismo, tanto en Venezuela como en África, por ejemplo, o en el Medio Oriente. Todavía estamos superficiales con el tema de, bueno, yo soy solidario con Palestina porque no quiero ver la imagen del niño destrozado, o no quiero ver esa casa que se está volviendo, bueno, en escombro, como si fuera una lucha ajena. Ese es error. La solidaridad con Palestina no es solidaridad con una lucha ajena. Luchar contra el sionismo es deber de cada persona libre de este mundo, de cada persona que sueñe y que quiera que el futuro de sus hijos y de sus nietos sea un mundo más justo, más libre. Cuando no asumamos esa idea y caemos en que, bueno, la solidaridad con ese niño, o con esa mujer, o con ese anciano, y quedamos en esos sentimientos, bueno,
No hacemos más nada. La lucha contra el sionismo en Venezuela es tan válida como la lucha contra el sionismo en Palestina, con otras herramientas. Por supuesto, porque Venezuela es un país independiente. En Palestina, el pueblo palestino que vive bajo la ocupación, que está sometido a un régimen, bueno, colonial, un régimen de terrorismo, la lucha política, popular, militar, comunicacional, todas esas luchas son válidas para el pueblo palestino, contra el sionismo, directamente. En Venezuela hay otras herramientas. Hay otras herramientas legales, políticos, diplomáticos, populares, educativos, pero no las vemos, lamentablemente. El tamaño del genocidio que se vive no concuerda con el tamaño de la solidaridad que se está dando. Se exige más. Y no es que, bueno, los palestinos piden mucho. No, no, señores. El pueblo palestino sabe muy bien la responsabilidad histórica que le ha tocado. Porque le ha tocado. Pudo haberle tocado a otro pueblo. Pero, bueno, por circunstancias geopolíticas, por planes del imperialismo británico en su momento, vinculado con el capital sionista, bueno, le tocó al pueblo palestino. Pero pudo haberle tocado a otro pueblo. El sionismo sigue vivo. No es simplemente porque, bueno, hay un régimen dentro de Palestina que saquea los recursos naturales de los palestinos y los mantiene, bueno, sometidos. No, el sionismo sigue vivo porque Francia lo mantiene, porque Gran Bretaña lo mantiene, porque Alemania lo mantiene, porque Estados Unidos lo mantiene, porque el sionismo controla todo un sistema internacional, comunicacional, diplomático, político. El hecho de que una persona como la María Machado gane el Premio Nobel de la Paz, bueno, lo dice todo. Simplemente ese detalle dice quién controla este mundo. Es decir, a veces, bueno, pasan noticias, detalles, pero que nos explican en sí el panorama internacional completo. ¿Cómo podemos entender ese accionar de la Corte Internacional de Justicia o de la Corte Penal Internacional contra Venezuela o contra cualquier otro pueblo que busca su independencia, que busca su soberanía, y vemos la inacción de esas mismas cortes frente al genocidio? No dicen nada. Inacción. El criminal Benjamin Netanyahu, solicitado por la Corte Penal Internacional, bueno, va a las Naciones Unidas, da su discurso, es recibido por el Congreso de los Estados Unidos y da su discurso. Es decir, ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Cada persona tiene que comprender y asumir verdaderamente al sionismo como enemigo. Es el sionismo el enemigo de esta humanidad. Es el imperialismo el enemigo de esta humanidad. ¿Y por qué las movilizaciones en Estados Unidos, en países de Europa? O sea, que obedece ese cambio igualmente. Bueno, hay varios factores que han incidido, pero yo creo que el papel de las redes sociales ha jugado mucho. También la acumulación histórica y, por supuesto, las condiciones por las cuales atraviesan esos países, la presencia de comunidades árabes musulmanes en Europa ha tenido mucho que ver. En cambio, bueno, en América Latina, esas comunidades que, a pesar de que son gigantes, están desconectadas. En algunos casos son serviles al sionismo, serviles con todo el sentido de la palabra. Ver a un presidente de El Salvador, nieto de palestinos, servil totalmente al sionismo, al imperialismo, explica. Es decir, a pesar de que hay una comunidad árabe, musulmana, del Medio Oriente, en todos los países de América Latina y con presencia fuerte incluso desde el punto de vista económico, pero tan desconectados de sus raíces, de sus causas. Aquí en América Latina, en Venezuela, si no hubiese sido por el empujón fuerte que ha dado o dio el comandante Hugo Chávez, bueno,
muchísimas personas en Venezuela siguen con su ignorancia. Y eso, bueno, se proyectó no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina. Eso hay que reconocer. Esos reconocimientos al Estado palestino en el Caribe no fueron gracias a la diplomacia palestina. No fueron gracias a la diplomacia palestina. Fueron gracias a los esfuerzos de la Revolución Bolivariana, de los esfuerzos del presidente Chávez. Él jugó un papel, un rol fundamental. Pero muchas personas, bueno, la diplomacia palestina, bueno. Pero los que sabemos las verdaderas causas, digamos. Pero hoy en día estamos en un escenario bien diferente, ¿no? Yo quise, bueno, como dar un bombardeo intensivo, ¿no? Con varias ideas. Quisiera que, bueno, todos ustedes con sus enlaces, sus comunicaciones, bueno, se lleven todas esas ideas, reflexiones sobre todas esas ideas, pero sobre todo que se vayan con la idea de que el pueblo palestino está luchando y seguirá en su lucha. Ese supuesto cese al fuego no ha comenzado a pesar de las declaraciones del ejército sionista y, por supuesto, del mismo comunicado del movimiento Hamas dado ayer de que aceptan ese primer paso, digamos, de ir a un cese al fuego que garantice el fin total de las atrocidades de la guerra, de genocidio, garantice un intercambio justo de prisioneros, que garantice la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y que garantice sobre todo la retirada total del ejército sionista de la Franja de Gaza. Estos son los 4 puntos que ilustró el comunicado del movimiento Hamas y que públicamente anunció su aprobación. El gobierno sionista sigue hasta esta hora sin dar el visto bueno a la lista de prisioneros palestinos, 250 prisioneros palestinos condenados con cadenas perpetuas que presentó la resistencia palestina para ser intercambiados con los prisioneros israelíes. No son rehenes, no son secuestrados. Un soldado no es rehén en cualquier parte del mundo. Un soldado de la ocupación no es rehén. Incluso a mí me da risa cómo es posible que esos sionistas se insulten. Dicen que son el ejército más poderoso, pero a la vez convierten a su soldado en un rehén civil. Ese soldado fue, por supuesto, vencido en una batalla militar el 7 de octubre. Por supuesto que hubo civiles en ese día. Eso nadie lo niega, lo vimos. Y vimos el intercambio. Pero estamos hablando hoy de los que han quedado, de esos 20 supuestamente vivos y más de 30 o aproximadamente 30 cadáveres que tienen que ser intercambiados. Bueno, estamos a la espera de que ese gobierno sionista no siga haciendo, bueno, tardando, dilatando, interpretando esos acuerdos a su parecer. Tienen un veto, por supuesto, a los líderes de la resistencia palestina, al compañero Marwan al-Barghouthi, que es del movimiento Fatah, ni siquiera es del movimiento Hamas, de Abdallah al-Barghouthi, de Ahmed Saadat del Frente Popular y otros líderes también de Hamas. Es decir, Hamas está firme con liberar a prisioneros con cadena perpetua que ni siquiera son de Hamas. Eso es algo muy importante aclararlo. Es decir, esos 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua no todos son de Hamas. La inmensa mayoría de ellos no son de Hamas. Son del Fatah, son del Frente Popular, del Yihad Islámica, incluso independientes, pero son palestinos. Son de la resistencia palestina. Y es clamor popular, histórica de la lucha del pueblo palestino que sean liberados sin condiciones, por supuesto, ¿no? Y bueno, sin delatar más mis ideas y como para concentrar, quisiera que nos vayamos de aquí con esa responsabilidad y con asumir la responsabilidad de que, bueno, la lucha es de cada uno de nosotros.
el pueblo palestino ha decidido luchar y está pagando un alto precio y está consciente de que ese precio es el precio de la libertad, de la independencia, y por muy alto que sea, bueno, seguiremos nuestra lucha, nuestro camino, porque lo sabemos. Nosotros estamos invitando al mundo entero, a los libres de este mundo, sobre todo a que identifiquen a su enemigo y que luchen y no dejen de ser engañados, bueno, por el imperialismo o por el sionismo. No podemos tolerar presencia sionista en ningún lado del mundo, ni en universidades, ni en medios de comunicación, ni mucho menos que tengan un poder económico que pudiera, bueno, tragar todas nuestras luchas y acabarla hasta la aparición de una nueva revolución. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Y que viva Palestina libre. Viva. A ver, ¿quieres decir algo? Gabriel, derecho a palabra. También está este micrófono. Tienes que agarrar el audio de YouTube. No, yo no voy a decir mucho en realidad. Primero porque uno pensaba en qué es lo que podemos decir a la altura del documental y de la situación, ¿no? Uno se ve arriesgado o innecesario hacer, qué sé yo, análisis estético sobre la calidad del documental, que por sí mismo la tiene, pero sí pensaba justo más bien en el contenido y en la denuncia que el documental hace. Te preguntaría, o si podemos profundizar más en eso, porque efectivamente en la medida en que uno, a pesar de que estamos en contacto con las denuncias sobre lo que ocurre, sobre el genocidio continuado, aparecen, o sea, uno se termina por sorprender del hecho, o no sorprende, pero que sigan apareciendo cosas de las que no conocemos, como por ejemplo no solo el tráfico de órganos, sino la existencia de la retención de esos cuerpos, ¿no? Y esas denuncias que están presentes, buscaba, y hay un libro completo que se titula en inglés sobre sus cuerpos muertos, el uso de los cuerpos palestinos por la medicina israelí, de una investigadora israelí, Meira Weiss, antropóloga y médica, que denunció desde la Universidad de Jerusalén en este libro eso que se denuncia también en el documental, que es el uso de órganos, la extracción de órganos de palestinos, además una práctica que por lo que está en información, una práctica que lleva varias décadas que se hace. Entonces, por un lado pensaba en cómo podemos profundizar en esa denuncia, en saber más sobre esta situación que el documental denuncia, o a la que hace referencia, y por otro lado también el carácter, yo no sé, no creo que sea ya novedoso en el tiempo en el que estamos, pero esta situación en la que nos encontramos, que es que este genocidio ocurre con simultaneidad a que veamos estas cosas como los documentales, ¿no? Uno tiende a ver documentales sobre cosas que ya ocurrieron y sobre las que entonces tienes una responsabilidad diferente, tienes una responsabilidad de transmitir esa memoria, de denunciar. Hace poco veíamos un documental acá sobre la dictadura de Pinochet y los años posteriores al golpe de Estado Allende, pero es otra relación cuando uno ve un documental sobre algo que ya ocurrió a cuando ve un documental o una denuncia sobre algo que está pasando en este momento. Y ese carácter simultáneo, el hecho además de que este genocidio ocurra al mismo tiempo que existen las redes sociales y que hay toda esta, incluso a veces sobreinformación y desinformación, invita a pensar cuánto más podemos hacer, cuánto más podemos visibilizar o cómo nos relacionamos con esas denuncias. Y por último, también pensaba en cómo podemos aprovechar quizás que se han ido abriendo a partir de los últimos meses. Hay una presencia mediática del tema palestino, incluso grandes figuras de los medios, youtubers, influencers, que se negaban a reconocer el genocidio y que incluso públicamente hablaban a favor de Israel, han tenido que en las últimas semanas, en el último mes, han tenido que empezar a hacer declaraciones públicas condenando a Israel y hablando sobre el genocidio, porque va cambiando esa relación. Y eso permite, o pregunto yo, hablo para la discusión, hasta qué punto eso permite poner estos temas en espacios que no son los espacios donde la mayoría de los asistentes ya conocemos sobre la situación de Palestina, sino cómo llegar, uno que da clase en la universidad, cómo llegar a la universidad, cómo llegar a los espacios donde hay jóvenes que o no saben esto, o no les interesa, o tienen posiciones equivocadas al respecto. Y bueno, deberíamos aprovechar también de empezar a insistir cada vez más
donde no es un espacio más de gente que estamos en esta causa de Palestina y en esta lucha como nos invitaban, sino en otros espacios donde más bien hay que empezar a hablar sobre esto y generar incomodidad e irrumpir en esos espacios. Solo quería decir eso y bueno, invitar a preguntar si hay más información sobre esta situación de los cuerpos retenidos y del tráfico de órganos en general. Eso. Bueno, relacionado con esa pregunta, para el momento en el que Abdallah hace ese documental, había aproximadamente 250 cuerpos retenidos en congeladores y cementerios de números. Cuando hablamos de cementerios de números, no sé si ustedes entienden el término. No, yo no. Bueno, cementerios de números son cementerios donde los Estados Unidos e Israel le da números, más no nombres, a los luchadores, combatientes palestinos que caen en la batalla y ella secuestra su cuerpo. Eso es una política histórica intencional para un ataque psicológico a la población palestina, a los luchadores, a los combatientes palestinos, para que siempre tengan esa barrera, ese obstáculo, porque para la población palestina en general, tanto musulmanes como cristianas, el hecho de enterrar al muerto es algo sagrado. Es algo sagrado. Darle el descanso a la persona muerta es algo sagrado. Y que la familia, la comunidad, la organización, toda la población desconozca dónde está, cómo se encuentra, en qué condiciones, es algo que, bueno, un ataque psicológico muy fuerte a toda nuestra población. Hay palestinos enterrados en esos cementerios de números desde los años 60, con números. Los únicos que saben qué número corresponde a qué nombre son el Estados Unidos e Israel. En 2008 hubo un intercambio de prisioneros entre Hezbollah y Estados Unidos e Israel, donde liberaron a decenas de esos palestinos enterrados en esos cementerios de números, algunos de los años 70, algunos de los años 80. Hoy en día Anis Dole, uno de los nombres más famosos, secuestrados desde 1980. Lleva 45 años en un cementerio de número, desconocemos, ¿no?, como pueblo en qué parte exactamente se encuentra. Y los que se encuentran en congeladores, desconocemos ahora, después de este genocidio, la cifra total, porque durante esos 2 años han habido miles de palestinos civiles y combatientes que han sido, secuestrados. Ahora, el tema del robo de los órganos. En un programa israelí se conoció que Israel tiene el banco de piel más grande del mundo, aproximadamente 170 metros cuadrados de piel, un número gigante, el más grande del mundo. El más grande del mundo. Eso demuestra una vez más esas denuncias, ¿no?, de los palestinos de la práctica histórica del régimen sionista de robar a los órganos de los mártires palestinos o incluso de los prisioneros palestinos para dársela a su población, ¿no? Sí, Lo último que te preguntaría, con la oportunidad, porque quizás gente que nos escucha no está suficientemente familiarizada en qué es lo que representa el mártir, en el sentido de que quizás aquí en Occidente no hay, Occidente dice uno, en Occidente en general, tanta familiaridad actualmente con la idea que se refiere en el documental también, si nos puedes profundizar más sobre lo que representan los mártires para ti. Bueno, desde el punto de vista religioso, el mártir es lo más noble, lo más altura, ¿no?, digamos, que pudiera llegar el ser humano. Dios ha permitido a los mártires, el paraíso, al lado de los profetas, al lado del profeta Muhammad, al lado de Jesús, al lado de Moisés, a todos esos profetas, es decir, tienen un lugar
muy santo, muy elevado. En la práctica de lucha y resistencia en el imaginario popular, sobre todo juvenil del pueblo palestino, bueno, llegar a ser mártir es un símbolo, un deseo, con todo el sentido de la palabra, para dejar la huella y decir, bueno, hoy en día que una familia palestina no tenga mártir o tenga prisionero es como una ofensa. Se ve como algo, bueno, esa familia no ha dado lo suficiente, no ha contribuido con la lucha. Eso ocurre en todas las aldeas, las ciudades, los campamentos de refugiados, sobre todo mi campamento de refugiados donde yo nací, la primera cuadra, apenas entres al campamento, el callejón, porque no hay calles como tal, el callejón de este campamento se llama el callejón de los combatientes. Y en lo último, cuando termine el campamento, está el cementerio de los mártires, donde están todos los mártires del campamento de refugiados. Crecimos viendo las imágenes de nuestros mártires, nuestros prisioneros. Tenemos esa convicción, como se repite en todos los discursos de la resistencia palestina, es martirio o victoria. Y en ambos casos ganamos nosotros, porque el martirio es ganancia en la otra vida, la vida eterna en el paraíso, y la victoria es victoria terrenal, ¿no? Por eso, bueno, el símbolo del martirio para el pueblo palestino es tan grande hasta que la propaganda sionista, la propaganda del ejército israelí ha diabolizado, ¿no? Ese término exigen que el pensum palestino, incluso árabe, sea cambiado y que no incluya la palabra mártir, porque para ellos eso es incitación al terrorismo, incitación al odio, ¿no? A pesar de que para nosotros cualquier palestino que sea asesinado, civil o combatiente, es mártir. Es decir, una persona que está en su casa, civil, con su familia, con su gente, es bombardeado por el avión o por el tanque israelí o por cualquier medio de esa maquinaria genocida y muere con sus familiares, bueno, ese es mártir. Es decir, no solamente a aquellos combatientes que van a la batalla militar, sino también a esos civiles que también son objeto de esa maquinaria genocidia, ¿no? Yo quisiera decir algo sobre lo último que mencionabas antes, de esto de que ahora artistas y influencers y demás personajes del medio público también están dando declaraciones, etcétera. O sea, hay algo muy importante que mencionaba Musa sobre específicamente el sionismo y que no pudo ser explicado mejor. O sea, el sionismo es el enemigo más terrible y el monstruo, digámoslo así, aunque no solemos ser tan caricaturescos en señalar a los responsables, pero sí, o sea, realmente es como representa toda la maldad que pueda existir en el mundo. Pero quería mencionar que, bueno, en uno de los relatos que más usa el sionismo de manipulación es el del holocausto nazi, que los judíos fueron perseguidos, y todo este relato se conecta y genera una narrativa donde se justifica el robo de Palestina y la creación del Estado ilegal de Israel. Entonces, desde 1945, 1948 hasta la fecha, todavía salen películas y cosas y no sé qué, y que los pobres judíos y etcétera. Un relato que la verdad ya para mí hace años que no estaba tan involucrada o de conocimiento sobre el tema palestino, me parecía una manipulación. O sea, me parecía que algo había allí
que no tenía sentido, porque es más triste para los medios esta historia que las miles de historias de injusticia que han habido en el mundo, ¿no? Y entonces, otra cosa que no se dice en todas estas películas, en toda esta maquinaria de manipulación, es que, bueno, en esos holocaustos no morían judíos ricos. Nunca, ¿dónde están las familias de los judíos ricos que vivían en Alemania y demás? O sea, hay documentos, hay informes que demuestran la relación de los judíos ricos con el nazismo. Y que Theodor Herzl y demás, y sus compañeros crearon este plan de robar Palestina mucho antes de que existiera Hitler en el poder. Entonces, ese relato, hablando pues yo no soy del mundo cinematográfico ni nada de eso, aclaro, porque hablo nada más como espectadora, pero ese relato que funciona muy bien para crear un enemigo y una víctima y demás, es lo que funcionó perfectamente para instalar el sionismo, y que muchas personalidades asumen ese discurso para parecer defensores o también parecer rebeldes que están en contra de un sistema, supuestamente. Y que cuando el imperialismo como tal y el capitalismo en sus maneras de actuar, siempre que hay una realidad que es descubierta, que impacta mucho a la sociedad y que es condenable totalmente, y que la opinión popular comienza a condenar, el imperialismo siempre busca cómo apropiarse de ese discurso también. Y sí, nosotros también lo condenamos, y Hitler ahora sale en todas las películas como el malvado que perseguía a los judíos, porque bueno, es el relato que la gente escuchó y es el relato que puede. Entonces, 2 años de genocidio documentado en Gaza no ha sido suficiente para generar ese tipo de narrativas donde el imperialismo se pueda defender, sino que al contrario, cada vez ha sido más atacado. Pero eso es para nosotros ver quiénes son, y realmente, como decía Musa, lo poderosos que son, lo realmente delicado que es tocar al sionismo, realmente delicado que es que puedan ser señalados y juzgados de una manera masiva, porque estas declaraciones y estas expresiones que vienen saliendo de personajes públicos vienen saliendo 2 años después. O por ejemplo, hubo un momento cumbre cuando en Rafah asesinaron a muchas personas, que fue una masacre de parte de este genocidio en Gaza, porque fue el momento en que dijeron que esta zona, este campo de refugiados iba a ser seguro, y fue el que bombardearon. Entonces eso generó un impacto muy fuerte, y además que salieron las imágenes en video de niños decapitados, que padres levantaban a los niños y los mostraban a la cámara. Y esa imagen volteó el relato que ellos decían, que el 7 de octubre habían imágenes de Hamas decapitando niños y demás que nunca salieron. Entonces, la crueldad del sionismo ni siquiera dentro del mundo mediático ha sido lo suficiente, no se ha podido rebatir ese discurso lo suficientemente fuerte como para que sea de una manera mucho más visible, mucho más contundente, porque el enemigo es mucho más poderoso, es mucho más fuerte, y no es fácil revertir la retórica. Incluso se decía que no se debe señalar directamente a Netanyahu, quien en realidad se llama Benzion Mileikovsky, ya me aprendí su nombre. No, señalar únicamente a Netanyahu también es perder un poco el foco, porque en cualquier momento, cuando el imperialismo pueda, o cuando todos estos señores puedan decidir quitárselo de encima, lo van a hacer, pero hay detrás de él un montón de señores mucho más radicales y mucho más ortodoxos en estas ideas, que son mucho más peligrosos incluso, y que cuando estos señores necesiten sacrificar públicamente a alguien, lo van a hacer, porque va a funcionar para un relato, y que eso hay que tenerlo presente. Entonces, los relatos mediáticos
hay que verlos como con muchas miradas, porque realmente si no se señala el sionismo desde la creación del relato del pueblo hebreo, del pueblo judío y demás, y que se entienda que es una estructura que va mucho más allá y que también desprestigia la resistencia palestina, entonces no se está diciendo nada. Buenas tardes, compañeros. Vaya toda mi solidaridad y respeto con la causa palestina y con los militantes de la solidaridad con la causa palestina en todo el mundo, ¿no? Yo solo quería hacer como dos comentarios, emitir dos posiciones que tengo respecto a dos temas de lo que ustedes plantearon. Bueno, en primer lugar, Roxana, yo creo que cada cosa que se haga, cada palabra que se diga a favor de la causa palestina, siempre va a tener un saldo en función de incrementar la capacidad de solidaridad y de lucha de los pueblos por el pueblo palestino. Nunca debe desmayar. Decía el comandante Chávez, aunque sea una persona que oiga, ya es una victoria. Entonces vete, cada vez que salga de un acto, si logré que una persona convencer a uno, esa es una victoria. Porque poco a poco se van sumando las correlaciones de fuerza necesarias para transformar el mundo. Se trata definitivamente de transformar este mundo. En segundo lugar, yo creo que la solidaridad empieza por la sensibilidad humana. Por eso yo creo que tenemos que tener cuidado. No todo el mundo se va a solidarizar en una primera instancia con la causa palestina porque comprenda el sistema de poder que está en torno a ella, etcétera, 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 ¿no? Pero si un solo ser humano es capaz de sensibilizarse frente al dolor y el sacrificio de un pueblo que está luchando contra ese poder, creo que también es bastante valorable. Decía el Che Guevara que el que se estremezca de rabia frente a la injusticia es mi compañero, algo así decía el Che Guevara. Y yo creo que no todo el mundo en una primera aproximación al problema se va a hacer militante de la causa contra el sionismo, ni plenamente de comprender las causas y las razones del pueblo palestino, pero sí, si ese ser humano es capaz de indignarse, exactamente la palabra que usaba el Che, frente a la masacre y el exterminio desatado por los poderes del mundo contra el pueblo palestino, como bien dices tú, le tocó. Pero bueno, nos pudo haber tocado a nosotros, porque el Esequibo era uno de los escenarios donde instalar a la entidad sionista, bueno, como también lo era la Patagonia en Argentina y en alguna parte de África. Fueron varios los escenarios, pero obviamente ahí tenían el relato perfecto para acomodar su historia en tierra palestina, ¿no? Pero a cualquiera le pudo haber tocado. Y de hecho no es que a cualquiera le pudo haber tocado, es que lo hemos sufrido. O sea, buena parte de la conspiración desde el inicio de la Revolución Bolivariana, la participación activa del Estado de Israel y toda su estructura sionista en Venezuela en el golpe de Estado del 2002. Pero así en innumerables países han visto actuar contra sus posibilidades, contra sus proyectos de autodeterminación, la acción de este sistema internacional de dominación y explotación. Entonces yo creo que, digamos, hay como que comprender la solidaridad con Palestina en dos niveles. El nivel de la sensibilidad humana, que creo que es el que está moviendo a las grandes masas en este momento, y la solidaridad, que más que solidaridad es ya militancia con la causa palestina, que es decir, con la causa humana. Porque militar en la causa palestina es militar en la causa de la liberación humana. Creo que en el comentario de Manuel, que Rosana también lo respondía, yo creo que esa inmensa movilización que se ha producido en Europa
y también en los Estados Unidos, aunque esta última etapa se vio la actuación represiva fundamental, que las movilizaciones en Estados Unidos disminuyeron, sobre todo por la presión sobre las universidades, por parte del sionismo, especialmente después que llegó Donald Trump a la presidencia, sin duda alguna que han alterado el proceso. Cuando todas estas figuras del arte, que era lo que preguntaba, artistas, etcétera, comienzan a pronunciarse, no niego que en muchos de ellos haya una condición humana noble, pero sin duda que lo que están trabajando es con marketing. Y hoy, ser solidario con Israel, guardar relación, está afectando un nicho del mercado importantísimo para toda la industria artística, que es la juventud de los países europeos, etc. Pero entonces, eso es el resultado de la movilización de los pueblos. Yo tengo un comentario aparte, adicional de esto último que ha pasado, que es que el acuerdo o la presión de Trump por lograr esta tregua, la paz de los sepulcros, como llamo yo, ¿no? Que no puede ser de alguna manera, desde mi punto de vista, porque a veces desde la izquierda buscamos entrar en las victorias totales. Pues yo creo, de repente me gustaría ver tu opinión, pero mucha gente dice, no, derrotaron a los palestinos, Hamás traicionó. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. O sea, un pueblo que ha resistido 2 años, que Israel no pudo terminar de ocupar totalmente, que se tienen que replegar sin que jamás se haya desarmado, ¿no? Que en la práctica, si es que ese acuerdo logra ser viable, porque eso es el término, pero Israel tiene que renunciar a anexarse a Gaza, ¿no? Creo que es un paso importante, no digamos una victoria, pero sí un paso importante que evidencia lo que puede lograr un pueblo cuando es capaz de resistir una embestida tan brutal como la que ha recibido el pueblo palestino en Gaza en estos últimos tiempos, ¿no? Yo creo que, miren, el tema de la solidaridad con Venezuela, lo he hablado mucho con Natalia, y hay que buscarle, porque no es que no haya un sentimiento en el pueblo venezolano a favor de Palestina, pero creo que lo que no ha logrado es manifestarse, ¿no? Y yo creo que hay 2 cosas, eso lo iba a decir, hay varias cosas. Uno, bueno, la propia realidad de que Venezuela es un pueblo que está en lucha y tiene una dinámica concentrada en el tamaño de la agresión militar que tenemos encima en este momento, ¿no? Pero sí hay un elemento que cuando Reinaldo te preguntaba qué incide en que América Latina, las movilizaciones ahora, que fueron vanguardia con el pueblo palestino en los 60, 70, 80, yo sí creo que hay un elemento importante tomar en cuenta, y vuelvo, siempre lo voy a decir, porque en estos temas religiosos hay que ser muy cuidadoso. Yo respeto todas las religiones, y respeto a los cristianos evangélicos que de buena fe profesan, pero yo sí creo que hay una estructura de las iglesias evangélicas que responde directamente a la estrategia de propaganda del sionismo. Y la realidad es que esas estructuras han penetrado importantes sectores populares en nuestra América Latina y el Caribe, importantes movimientos incluso de izquierda en América Latina, ¿no? E incluso, digo más, gobiernos en América Latina, ¿no? Entonces, fíjense que el aparato de los mayores difusores de la propaganda israelí no han sido precisamente los que profesan la religión judía, sino han sido los que profesan o son parte de las iglesias evangélicas. Entonces es un elemento que creo que es importante señalar y alertar, sin que esto signifique que yo sea antievangélico, como no soy antijudío ni antimusulmán, soy cristiano,
pero en todo caso creo que ahí hay una razón importante de tomar en cuenta, y es la fuerte penetración de las estructuras evangélicas que responden al aparato de propaganda sionista, lo que ha hecho que hoy en América Latina la movilización no está al nivel que hemos visto en Europa y en los Estados Unidos. Bueno, yo quería más o menos enlazar lo que comentábamos de la opinión pública, de los medios, con una experiencia que me pasó esta semana, ni siquiera puedo decir que hace mucho, esta semana, en una clase de la universidad, que es informática. Me tocó un profesor afortunadamente bastante consciente de cómo funciona el mundo y de por qué en las redes sociales nos sale lo que nos sale, dónde están los software, a quién le pertenecen. Y en una de estas trajo el debate de la mediática y Palestina a la clase. Lamentablemente una persona salió con un discurso muy lamentable. La pregunta era, si la situación fuese al revés, ¿se le daría más cobertura a lo que estuviese pasando en Tel Aviv, por ejemplo? La respuesta de esta persona fue que no. Y se fue por un discurso, ya no me acuerdo, no sé si de la rabia, lo borré de mi memoria, se fue por un discurso muy hacia el antisemitismo, de que no se le daría la misma cobertura porque la gente es antisemita, más o menos por ahí iba el discurso, ¿no? A esto yo pude responder de la manera más respetuosa que hallé, a pesar de que era un discurso claramente de odio. Respondí que primero, la situación jamás ni nunca sería al revés. ¿Por qué? Porque Israel es un poder financiado por otros poderes que son incluso mayores a Israel. ¿Está financiado por quién? Por los Estados Unidos, por Inglaterra, por todas las potencias del mundo coloniales. Entonces jamás ni nunca sería al revés, porque tienen la financiación, tienen visión satelital, tienen armas de destrucción masiva, tienen armas nucleares. Palestina no tiene un ejército. Palestina tiene a Hamas, que es una organización armada, que se le estima, son 10.000 personas, me corregirán si estoy equivocada, pero no alcanza a la potencia, al monstruo que es Israel. Eso por una parte. Segundo, ¿se le daría cobertura? Se le daría cobertura y más. Porque ¿quiénes son los que controlan el mundo de la mediática, de por lo menos Hollywood? Todo eso, ¿quiénes son? Son los sionistas. Y eso lo vemos, como decía Roxana, en las películas. Todos los años sale una película de la Segunda Guerra Mundial. Todos los años sale una película de un campo de concentración, o de Auschwitz, o de el que sea. De hecho, incluso nosotros hemos padecido aquí en Latinoamérica. Hace 2 años, creo, salió Argentina 1985, que hablaba del juicio hacia Videla y los generales. Perdió contra una película que habla sobre los campos de concentración. Yo no dudo que la película sea buena, es muy buena, de hecho. Pero así ha pasado, porque es más fácil darle la visibilización a quienes controlan estos medios. ¿Verdad? Esta visibilización a algo que ya pasó y que todos tenemos entendido, a algo en lo que ellos estuvieron involucrados directamente, porque financiaron a través de las dictaduras militares aquí en Latinoamérica, porque a través de la Operación Cóndor generaron estas dictaduras. Entonces jamás ni nunca sería al revés, y siempre se le daría la mayor cobertura, porque son ellos quienes dominan estos medios. Y así lo vemos, y de hecho, lo dije, la mayor expresión de que se le daría cobertura y más es que tú te estés creyendo a día de hoy el tema del antisemitismo. Se demuestra incluso en el simple y llano hecho de que
Hace 2 años la gente no tenía, mucha gente, y yo me atrevo a decir que el 80% de la población mundial no tenía idea de que había un conflicto en Gaza, ni en Palestina. Hay gente que no estaba consciente, o que existía, incluso. El hecho de que temas como el que se trata en este documental no se hablen, yo misma yo no lo sabía, ya da a entender el poder que tiene este monstruo en todas las áreas, incluyendo el área mediática, incluyendo los software, incluyendo las redes sociales. Entonces, por ahí va mi aporte y creo que hay que tener mucho ojo con eso, porque llega, incluso, yo no quiero exponer a esta persona, pero ella es una periodista de la Universal. Bueno, ya, No la quiero poner, no quiero problemas. Pero ya dijiste Pero es bastante. una periodista que, para empezar, no sé cómo es periodista si no se ha graduado. Porque en la ley del periodista dice que solo los graduados de periodismo de las universidades avaladas pueden ejercer el periodismo en medios como el Universal, que es un medio muy reconocido. Entonces, para estar pendiente, hacer ojo, y bueno, ese sería mi aporte por ahí. Bueno, antes de presentarme, siguiendo lo que dice la compañera que me antecedió, no es sorprendente que en el Universal ocurra ese tipo de cosas porque hace años trabajó allí una periodista sionista llamada Rebeca Perli. Hay que averiguar bien sobre ese tipo de personaje. Bueno, soy Emilio Silva, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, de la UNESCO, estoy en el Centro Internacional Miranda también, parte de manejo del marxismo, y también milito en la Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina, previamente habiendo participado también en la Brigada Internacionalista de Solidaridad Activa para apoyar a los presos políticos del imperialismo, empezando por el comandante Carlos Ilis Ramírez Sánchez. Bien, sin querer pretender extenderme demasiado en este tema que es bastante amplio, que toca muchas aristas, voy a tratar de centrarme en algunos aspectos puntuales, tomando en cuenta las intervenciones tanto de los ponentes como también de quienes han participado hasta ahora en esta dinámica. Elías plantea una cuestión importante que tiene que ver con la sensibilidad, que motiva a la gente a movilizarse, ¿verdad? Son 2 factores importantes, pero hay que agregar un tercer elemento para que la sensibilidad, junto con la movilización, adquiera un carácter más orgánico y sostenido en el tiempo. Tiene que ver con la difusión del conocimiento, o sea, la consigna de estudiar y luchar, que venía de nuestros grupos guerrilleros de la lucha armada en los años 60 del siglo XX aquí en Venezuela, estudiar y luchar. ¿Por qué lo digo? Porque ya uno de los ponentes planteó que existen documentos donde se habla de los vínculos de familias ricas o burguesas de religión judía en Europa en respecto al movimiento nazi que había en Alemania. Eso es apenas un episodio de muchos elementos de tipo histórico que el común de la gente desconoce y que nosotros que tenemos cierto conocimiento de eso tenemos que divulgar. Por ejemplo, tomando en cuenta que el sionismo en su momento pactó con el imperialismo inglés para apoderarse de Palestina y entró en contradicciones en su momento con dicho imperio, dado que este quería considerar a Palestina como su protectorado colonial, y el sionismo se sintió traicionado por los imperialistas ingleses porque ellos querían convertirlo en un estado, dado que interpretaron la declaración Balfour de hogar nacional judío como sinónimo de estado judío o nación judía, y los imperialistas ingleses le dijeron que no, que nunca le prometieron una nación, que lo que prometieron fue un hogar nacional judío. Entonces, con ese juego de manipulaciones, empieza a haber contradicciones entre los intereses generales del imperialismo inglés en aquella época y los intereses particulares del sionismo europeo. Y dadas esas contradicciones, eso creó un conflicto interno dentro del movimiento sionista, donde un grupo, o unos grupos, unas tendencias, siguieron tratando de negociar con el imperialismo inglés para que les cediera el territorio de Palestina. Pero otras tendencias más radicales, más anticomunistas, más racistas, más fanáticas, se dedicaron, entre otras cosas, a irse por la vía violenta del terrorismo en Palestina, no solamente contra los habitantes de Palestina, sino también contra funcionarios civiles y militares ingleses. O sea, el surgimiento del terrorismo en Palestina y en el resto de los países del Asia Occidental no es algo que es inherente a la idiosincrasia de los pueblos del mundo árabe y de la religión musulmana, no. Es un fenómeno importado desde Europa, porque ya en el siglo XIX en ese continente se practicaba el terrorismo. Y ese fenómeno lo trajeron
los inmigrantes sionistas que se mezclaron con inmigrantes europeos de religión judía que estaban huyendo de la pobreza y la persecución política porque la mayoría de ellos eran militantes de izquierda, gente pobre de los guetos más pobres del mundo capitalista europeo, y que la mayoría no quería irse a Palestina. Decían que había que construir socialismo en Europa. Solo la persecución nazi que vino después favoreció los intereses sionistas para tratar de estimular forzadamente una migración de gente que no quería irse a Palestina porque se consideraban que eran europeos de religión judía. Entonces aquí estamos viendo también que se está desmontando el discurso de identificar judíos con hebreo, con semita, todo ese enredo terminológico que también mezcla etnia, comunidad, raza, idioma, pueblo, nacionalidad, todo ese montón de categorías, de palabras, de vocablos, de términos que mal manejados confunden y más bien favorecen los intereses del sionismo. Entonces, dadas esas contradicciones que hubo entre el imperialismo inglés y el sionismo, empezaron a buscar padrinos desde el sionismo en otras potencias imperialistas como la Italia fascista de Mussolini y la Alemania nazi de Hitler. Hay bastante evidencia de contactos de grupos sionistas con los fascistas italianos y con los nazis alemanes, no solamente con las familias ricas que pasaron indemnes a la persecución nazi. Existe la información de 40 campamentos que el partido nazi y el gobierno nazi permitió en territorio alemán para que se entrenaran allí los futuros colonizadores sionistas de Palestina, mientras regía el régimen nazi en Alemania. Otro episodio tiene que ver con los vínculos que tenía uno de los principales dirigentes del sionismo, llamado Vladimir Jabotinsky, ucraniano de religión judía, sionista, que tuvo contactos con funcionarios del régimen de Mussolini, hasta el punto de que del año 1935 a 1938, el régimen fascista de Mussolini utilizó la base naval de Civitavecchia en Italia para formar allí a más de 300 militantes sionistas como futuros integrantes de lo que después se conocería como la flota naval israelí, que este servidor denomina flota pirata sionista, no flota militar naval de Israel, porque eso es una denominación espuria que legitima un coloniaje con el supuesto disfraz de Estado o nación o país ante un grupo de gente que no son un pueblo, son una colectividad de colonizadores conformada principalmente por asesinos, saqueadores y lumpen provenientes de Europa, junto con sectores de clase media racista, de religión judía o de mentalidad sionista que apoya el coloniaje instalado en Palestina. Entonces planteó toda esa serie de elementos junto con otro también, con el cual voy a ir cerrando mi intervención, que tiene que ver con una gestión turística, entre comillas, que el gobierno nazi organizó en el año 1934, mandando a un emisario de la SS de apellido von Middlestein, funcionario de la SS nazi, para que fuera a visitar los asentamientos sionistas en Palestina cuando este era protectorado nacional, protectorado colonial de Inglaterra. Esa visita fue también auspiciada por la Federación Sionista de Alemania, filial en Alemania de la Organización Sionista Mundial, la Internacional Sionista, fundada en 1897 y que todavía existe. Y que en Venezuela tiene una representación denominada Federación Sionista de Venezuela. Eso hay que saberlo. Entonces, von Middlestein, funcionario nazi de la SS, con su esposa, fue acompañado en ese viaje de 6 meses por un sionista de apellido Tuchler, con su esposa. Fueron juntos y visitaron muchos asentamientos llamados kibbutz, de sionistas disque socialistas, y que este servidor denomina sionistas adecos o socialdemócratas, porque de socialistas no tienen nada, sino pura fachada, pura manipulación para engañar a la izquierda mundial en aquel entonces, ¿verdad? Y que también contribuyó a engañar a la dirigencia soviética en el año 1948 para que le diera el voto a la creación de la entidad colonial sionista. Bueno, más allá de ese episodio que es harina de otro costal, como consecuencia de esa visita, von Middlestein elaboró un reporte en 12 capítulos que fueron publicados en un periódico nazi llamado Der Angriff, que significa el asalto.
uno de los 3 principales periódicos del partido nazi. Y cada ciudadano alemán que iba a comprar un ejemplar de esa edición especial, de ese reportaje en 12 capítulos, le daban por cada capítulo una moneda. De un lado estaba la cruz gamada o esvástica del nazismo, símbolo cultural religioso secuestrado por los nazis y que tenía otra representación en otras culturas de otros pueblos anteriores. Y del otro lado tenía la llamada estrella de David, que nos parece mencionar en la Biblia, que en el judaísmo, en la historia del judaísmo, se convirtió en estrella de David, por un proceso histórico propio de ellos, y cuya única mención de esa estrella de 6 puntas aparece en la Biblia como una estrella o símbolo de una entidad demoníaca llamada Renfán o Moloch, una divinidad demoníaca propia de las religiones politeístas de las tribus cananeas antes de que apareciera la religión hebrea o judía. Entonces, un poco para llamar la atención acerca de la falta de originalidad de las ideologías burguesas de corte totalitario, anticomunista y racista, como lo son el sionismo, el fascismo y el nazismo, que secuestran símbolos de otras culturas para identificarse como movimiento burgués, quitándole su contenido cultural o religioso originario. Entonces, esa moneda de la que estoy hablando, nunca ninguna película de Hollywood va a salir hablando de ese asunto. Nunca. Solamente el nieto de Tussler, un cineasta nacido en Palestina ocupada, llamado Aaron Goldberg, fue el que se atrevió a sacar un documental de 1 hora y tantos minutos hablando de la familia suya, y en medio de las escenas de ese documental, él pone como una curiosidad histórica banal, ay, mira, una monedita donde de un lado está la estrella de David, de otro lado está el símbolo nazi, herencia de mi abuelo, que fue amigo del nazi von Mieten, porque eran muy amigos, eran muy panitas, comían juntos, se compartían las esposas. Perdón, eso lo digo yo a modo de burla, porque los dos fueron juntos con sus esposas a ese viaje turístico. Entonces, esas son cosas que Hollywood nunca va a sacar, como esa moneda. Los otros episodios de vínculos con nazis, sionistas y fascistas tampoco lo va a sacar Hollywood como una película ni nada de eso. Es tarea nuestra en la militancia, que tiene conocimiento de ese tipo de cosas, tratar de difundirlo. Yo hago lo mejor posible para que eso se difunda, y eso, junto con las demás cuestiones que se han dicho aquí, contribuye a lo que dice Elías, de que la sensibilidad y la indignación que genera el genocidio en Palestina y el grado de barbarie y de cinismo e hipocresía de los sionistas, manipulando la buena fe de mucha gente de tendencia cristiana evangélica que no conoce nada de esto, contribuyen a que el conocimiento se convierta en poder, en organización y en movilización permanente para denunciar el sionismo. Así que de aquí, de este tipo de encuentros y de muchos otros que seguirán dándose, tiene que surgir esa tendencia dentro del movimiento popular de que este conocimiento se divulgue en las fábricas, en las universidades, en los consejos comunales, en los centros académicos, en los fondos campesinos, donde sea, para que el sentimiento de indignación, basado en un conocimiento que sustente la movilización política, de saldo orgánico cualitativamente superior para impulsar mejor la lucha del pueblo palestino desde la República Bolivariana de Venezuela, donde el comandante Ebreo Nicolás Maduro, continuando el legado dejado por el comandante Chávez, nos da toda la cancha posible de hacer encuentros como este, que hace 30 años hubiese sido imposible porque la DICIR nos hubiese allanado. Entonces hubiesen sido interrogados en los calabozos de esa policía y hubiese venido un funcionario de mostrar preguntas, porque tú sabes todo eso, porque hablas mal del pueblo elegido, porque hablas de mi sagrado pueblo. ¿Quién te dijo a ti que nosotros somos genocidas cuando somos el pueblo bendito de Dios? Entonces lo dejo hasta aquí para no extenderme, disculpen lo mal y muchas gracias por permitirme este espacio para hablar de estas cosas que son necesarias difundirlas ante este pueblo de Venezuela y el resto de los pueblos del mundo que no conocen esos detallitos ocultos de nazismo, fascismo y sionismo, todos articulados, pero son 3 hermanos trillizos del capitalismo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quería agradecer por el privilegio de haber podido ver este documental y por la presencia de los compañeros del Movimiento de Solidaridad con Palestina acá.
Creo que es muy importante lo que vimos recientemente en este documental, porque realmente desconocía lo de este tráfico de órganos criminal, absolutamente criminal, de los gobierno israelí con los cuerpos palestinos. ¿Okay? Es una de las cosas más abominables que se puede decir de un accionar en contra de alguien. Eso por una parte. Luego quería comentar que con respecto al cine en general, hay que decir que los Estados Unidos, antes de ingresar oficialmente a la Segunda Guerra Mundial y conformar los aliados, el cine hollywoodense era básicamente pro-nazi. Una vez que entraron a la guerra junto con los aliados, borraron, eliminaron todas esas películas pro-nazi. Y vale decir además que las estructuras hollywoodenses están echadas sobre un capital básicamente judío. Eran muchísimos los judíos que migraron desde la costa este a la costa oeste para crear Hollywood. Y estos judíos sionistas, obviamente, que siguen controlando Hollywood, no van a parar. Hollywood se dedicó durante casi medio siglo a criminalizar al Estado alemán, diciendo que, Hitler era malo, después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes lo apoyaban. Hasta que llegó un sionista llamado Steven Spielberg y sacó una peliculita en donde decía: te cambio este anillo de oro por 2 judíos más. Una de las cosas más abominables que yo he visto en el cine. Había que demostrar que había al menos un nazi bueno. Y después de la lista de Schindler, la plataforma para lavar, ¿no?, a esos nazis asesinos es cada día mayor, ¿no? Cada vez son más los nazis buenos. Ya no son los lindas, sino que en las redes sociales hay un montón. Y todo esto está vinculado con ese sionismo que controla los medios de comunicación. Pero vamos a dejar el cine de lado y vamos, digamos, a lo concreto y la primera pregunta que me surgió al iniciar su exposición. Repetidamente veo en redes sociales que se dice que Hamás es un organismo terrorista que fue creado y financiado con capital israelita. Lo escucho casi a diario. Incluso he escuchado algo así que dicen: si quieres que Palestina desaparezca, apoya económicamente a Hamás. Porque la actuación de Hamás da pie a la respuesta de Israel para justificar el exterminio de Palestina. Eso lo escucho a cada rato y yo me pregunto una y otra vez: ¿hacia dónde apunta esto? ¿Por qué? ¿Por qué hacer tanto ruido
con esto y yo quisiera, por favor, que me aclarara este aspecto. Es todo. Bueno, comienzo con lo último que salió la pregunta de la compañera, ¿no? Muy fácil contestar esa pregunta. Ojalá que todas las preguntas fueran tan fáciles así. Hamas fue constituido, fundado en el año 1988. Cuando la colonización sionista comenzó en el terreno, no existía Hamas. Las 531 aldeas destruidas totalmente en Palestina en 1948, no existía Hamas. Más de 20.000 palestinos asesinados entre noviembre del 47 hasta noviembre del 48, no existía Hamas. 900.000 palestinos de un total de 1.350, es decir, 1.350.000 la población palestina entera. Es decir, más de 2/3 de la población palestina fue expulsada a fuego, terrorismo, masacres. En toda la Palestina histórica no existía Hamas. A lo largo de los 40, 50, 60, 70, 80, no existía Hamas. Esa propaganda contra Hamas es la misma, idéntica, que sufrieron todas las organizaciones palestinas, todos los líderes palestinos que encabezaban en su momento histórico la lucha armada. Al-Fatah en su momento sufría las mismas acusaciones. No solamente sufría del rechazo del movimiento sionista y del gobierno sionista de Israel, de Estados Unidos y del occidente europeo, sino también de los mismos regímenes árabes que supuestamente en los años 60 eran revolucionarios. Esos gobiernos supuestamente revolucionarios en los años 60 acusaron al movimiento Fatah en sus inicios de ser cómplice de Israel, de ser financiado por la CIA, de todo. No lo digo yo, lo dice el mismo Yasser Arafat en el año 1969. Los regímenes árabes acusaban a Fatah, al movimiento de la resistencia palestina, en su momento, de obligar o hacer operaciones que obligarían a los árabes a ir a una batalla sin prepararse contra Israel. Lo mismo lo han dicho durante todos esos años contra Hamas. Su pregunta es muy fácil. Quieren diabolizar a Hamas. ¿Por qué? Porque Hamas hoy en día representa, sin duda, sin necesidad de que yo lo diga, la columna vertebral, no solamente de la resistencia palestina, no, de la resistencia de los pueblos árabes y musulmanes en toda la región. Y no es por elogiar, no. El alto costo que ha pagado el movimiento Hamas con toda su dirección política, militar, sus cuadros, todas sus capacidades, lo ha puesto allí en el terreno. Lo ha puesto allí en el terreno. El Estado sionista de Israel ha utilizado la división interna palestina para divulgar y justificar esas acusaciones que usted acaba de mencionar, ¿no? Que bueno, el Estado sionista de Israel ha financiado a Hamas en estos años y todo eso para que, bueno, difamar, ¿no? Y como quien dice, hacer que la imagen de Hamas a nivel del pueblo palestino, a nivel del mundo entero, no sea visto como una organización de resistencia. Pero para nosotros, cualquier propaganda que viene de la parte sionista, bueno, es todo lo contrario. Cuando el movimiento sionista de Israel o el gobierno sionista de Israel sale a decir que Venezuela es terrorista, es porque Venezuela es defensora de la soberanía, de la independencia y de los valores humanos. Caer
en la propaganda sionista garrafal, es un error histórico. Existen sin números de masacres que ha hecho el movimiento sionista, el gobierno sionista, el ejército sionista, sin ningún pretexto. Decir que el Estado de Israel, el Estados Unidos de Israel, necesita pretexto para llevar a cabo sus masacres, criminaliza el hecho de la resistencia. El pueblo palestino está sufriendo una ocupación, por lo tanto, tiene derecho legítimo, incluso según la legalidad internacional, a defenderse por todos los medios y, por supuesto, la lucha armada. Ahora, criminalizar eso, bueno, darle la razón al Estados Unidos de Israel y decirle, bueno, ¿cómo quieren que nosotros luchemos? ¿Cuál es el mejor medio que no va a ser diabolizado por ustedes? Digo yo. Muchísimas gracias. A ustedes. No, yo comprendo y le doy la razón, no, y le agradezco. Le agradezco muchísimo, no, le agradezco muchísimo su pregunta porque tiene validez inmensa, no solamente en las redes sociales, incluso han habido programas a nivel, bueno, que tienen audiencia de millones de personas sobre ese mismo tema, en todos los idiomas, inglés, árabe, español, y lamentablemente la propaganda sionista es fuerte, ¿no? Ahora, comprendo que aquellos que no son palestinos, no son de la zona o de la región del Medio Oriente, sean susceptibles, ¿no?, a todas esas acusaciones, porque también, lamentablemente, los mismos regímenes árabes participan en ese bombardeo. Los Emiratos Árabes. Yo no tengo miedo de nombrar a fulano mengano. Arabia Saudita. El mismo régimen egipcio. El reino hachimita de Jordania. Y no voy a seguir nombrando porque llegaré a nombrar a personas, bueno. Por supuesto, lo que dijo el compañero Olía, agradezco, por supuesto, todo acto de solidaridad y de militancia comienza con la civilización. Sus palabras son válidas, sabias, profundas. Le doy toda la razón. Solo que posiblemente en mi contexto de hablar, a lo mejor a mí, mis compañeros, mis amigos, mi familia me dicen, bueno, yo soy muy, a veces fundamentalista en mi discurso, ¿no? Pero bueno, también el tema de la iglesia evangélica, y aquí cito algo que a mí me chocó en una de las marchas aquí en Venezuela. Un funcionario de la gobernación de Caracas, compañero Naúm Fernández, lo dijo públicamente que condenamos lo que llevó a cabo Hamas en el 7 de octubre, y eso no impide la solidaridad con Palestina. Yo se lo pregunto, ¿quién te pidió condenar algo? ¿Están hablando en nombre de quién? ¿De los evangélicos que tú representas? Ese es el punto. Ese es el punto. Ahora, ningún palestino, desde el punto de vista oficial, diplomático, lo va a decir. Es decir, ni la embajada de Palestina, ni ningún funcionario palestino público lo va a decir. Pero yo, desde mi condición, siento la necesidad de decirlo y de exponer esa realidad. Es decir, hay que ver también que hay una infiltración increíble. Increíble. Y, por supuesto, las palabras sabias del compañero y las ratifico. Yo cargo, mi apellido es Musa. Moshe, Moisés, el nombre del profeta judío más famoso. Es decir, eso demuestra, si yo cargo ese nombre de apellido, demuestra que nosotros no tenemos ningún odio hacia la religión judía. Más bien nosotros reivindicamos a todas esas religiones como parte de nuestra herencia cultural. Y no vamos a permitir, por muy débiles que seamos desde el punto de vista militar ante los ojos de ese occidente imperialista y terrorista, no vamos a permitir que se reescriba la historia. La religión judía, la religión cristiana, la religión musulmana es herencia cultural del pueblo palestino. No es herencia cultural de Europa. No es una herencia cultural de occidente imperial. Es herencia cultural del pueblo palestino. Jesús
para nosotros es paisano. Hablamos de él como paisano. Lo digo así porque de verdad a veces cuando uno escucha esa propaganda occidental le da rabia. Como a ustedes los venezolanos, un símbolo tan venezolano, vengan a robárselo y reivindicarlo como francés o británico o sueco o cualquier otra parte del mundo. Le va a dar... Quisieran eso con Bolívar, por ejemplo. ¿No? Decir algo que... Muy difícil. Ahora, en cuanto a ese supuesto cese al fuego, ese intento de llegar a un fin de esa guerra de genocidio, ratifico totalmente lo que dijo el compañero Elías. El simple hecho de que el pueblo palestino en la Franja de Gaza y en Cisjordania, porque también hablamos mucho de la Franja de Gaza y se invisibiliza ante el tamaño del genocidio en Gaza, se invisibiliza todas esas atrocidades y violaciones, masacres que se llevan a cabo en Cisjordania y en Jerusalén. El simple hecho de que el pueblo palestino no ha abandonado su tierra, no ha salido, se ha aferrado a pesar del alto costo, a pesar de la propaganda, de la guerra psicológica y de la guerra real, con todo el sentido de la palabra. Yo hablo diariamente con amigos, compañeros, hermanos en la Franja de Gaza. A veces no soporto ese eco de los drones en la llamada. Yo que hablo desde aquí, desde la comunidad, no soporto este eco. Ustedes pudieran imaginar esa persona que vive allá, que tienen, bueno, en cualquier momento, en cualquier segundo, bueno, pueden perder la vida. En cualquier lugar, hasta en los supuestos lugares seguros que declara el ejército sionista de Israel. Ese simple hecho es para nosotros una gran victoria. Los objetivos declarados del gobierno sionista de Israel van mucho más allá de Palestina. El que cree que hoy en día, en esa fase de la geopolítica internacional, el objetivo es llevar a cabo un genocidio en Gaza, despoblar a la Franja de Gaza, simplemente, bueno, la verdad no está viendo nada en la geopolítica internacional. Hay un profundo plan en acción de cambiar, como lo dice públicamente ese criminal de guerra, Benjamin Netanyahu, de cambiar al Medio Oriente, pero cambiarlo al antojo y al servicio de los intereses sionistas imperiales. Y lo estamos viendo cuando él se jacta que bueno, he acabado con Hamas, he acabado con Hezbollah, con Siria, con Irak, estoy atacando a Yemen, estoy atacando a Irán y soy la superpotencia y como el mismo consejero alemán dice, Israel está haciendo el trabajo sucio por nosotros. Están describiendo todo. Ya el acuerdo Sykes-Picot hace 100 años y algo ya no es acorde a esta nueva realidad en este mundo que supuestamente está yendo hacia multipolaridad o un mundo multicéntrico. Yo tengo mis versiones hacia ese mundo multipolar. Una Rusia que no ha hecho nada durante 2 años, una China que no ha hecho nada. Me van a soportar todos los compañeros, pero para mí una potencia que no tiene la voluntad moral de detener el genocidio no puede ser defensora de un mundo multipolar. Yo lo digo así de sencillo. No tienen voluntad moral. Moralidad no tienen. Esa no es un país con simples, digamos, capacidades. China y Rusia tienen capacidad. Ni siquiera expulsaron al embajador israelí. Ni siquiera eso. Lavrov dijo para la prensa hebrea en los primeros meses del diluvio del Al-Aqsa, creo que en noviembre o diciembre del 2023, que las razones rusas para atacar a Ucrania eran las mismas por las cuales estaba atacando Israel a Hamas. Lo dijo. Yo tengo el vínculo aquí. Lavrov, el ministro de Exteriores de la Federación Rusa. Es decir, hay mucho que ver también en este mundo multipolar
¿Cuál es el mundo multipolar que queremos? Nosotros, los verdaderos explotados, los que nos han llamado pueblos del sur, los que nos han saqueado durante siglos y siglos. ¿Cuál es el mundo multipolar? ¿Queremos un mundo multipolar? Sí, claro, por supuesto. Pero no a la medida de las superpotencias. No a la medida de las superpotencias. Y que nadie venga a enseñarnos, nadie, ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, ni nadie, a enseñarnos cuál es lo moral, cuál es lo que no es moral, cuál es lo correcto y cuál es lo que no es correcto. Nosotros ya hemos adquirido a lo largo de nuestras luchas, a lo largo de nuestra historia, todos los pueblos, la experiencia suficiente para determinar, para escribir nuestra historia sobre todo, y determinar nuestra realidad e ir con fuerza hacia este futuro anhelado. La compañera creo que resaltó un tema de deshumanizar a los demás, de que una operación en Tel Aviv o una ciudad europea no es lo mismo que en otro lugar. Por supuesto, esa es la visión eurocéntrica, supremacista, racista, de la que nos acusan a nosotros ahora. Son ellos los que han explotado a las comunidades judías a lo largo de los siglos de los siglos. Son ellos. La cuestión judía, como ellos la llaman, es producto de Europa. Nació en Europa. No nació en Medio Oriente, mucho menos en América Latina, ni en África. Pero los antisemitas ahora somos nosotros. Fíjense. Nosotros somos los antisemitas. Todos aquellos que luchan por su independencia y claman o gritan contra el sionismo, contra el Estado sionista de Israel y contra sus violaciones, somos los antisemitas. Los nazis y su acuerdo con la Agencia Judía Internacional no lo pueden tapar. El acuerdo Haavra del año 1933, gracias al cual emigraron hacia Palestina aproximadamente 60.000 judíos a cambio de dejar sus riquezas para la economía nazi, que alimentó ese aparato militar de Hitler que lo necesitaba tanto. Bueno, ustedes quieren emigrar hacia Palestina, muy bien, dejen sus dinero aquí. Tenían, por supuesto, mediante el acuerdo se resolvía el porcentaje que podían llevar y dejar y todo eso, ¿no? Es decir, fueron ricos. Un negocio donde, bueno, ambas ganaban. El movimiento sionista ganaba una migración fuerte hacia Palestina. Hitler ganaba un flujo de dinero. Bueno, los únicos que, bueno, salieron jodidos, con todo el sentido de la palabra, somos los palestinos y los pueblos de la región, ¿no? Bueno, no sé si los molesto más con lo que yo digo. Bueno, agradezco su atención. Yo sé que ha sido tarde. Muchas gracias. ¿Usted quiere decir algo? ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Mira, antes de cerrar la actividad, gracias a Natalia Howard, que es la artífice de que estemos realizando esta actividad hoy aquí. Sí, es verdad. Muchísimas gracias. De lo que menos hablamos fue de la película, pero además muy cortica. Sí, claro.